Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperando se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio con nuestra quinta clase. Nos encontramos cada vez más cerca de lograr el objetivo de esta unidad de planificación. Y precisamente la clase anterior habíamos realizado un ejercicio de escritura colaborativo definiendo el problema retórico para comenzar a escribir la reseña literaria. Y bueno, ustedes ya realizaron su tarea individual con este mismo ejercicio. Muy bien. En esta clase, entonces, nos corresponde abordar la temática referente a la revisión de la escritura. Entonces, a partir de esto, vamos a recordar lo que serían los objetivos y las destrezas que desarrollaremos en esta planificación y por ende en esta clase. Así que vamos a recordarlos. Muy bien. Justamente tenemos entonces que la clase de hoy corresponde a la revisión de la escritura. Muy bien. El objetivo que vamos a perseguir en esta clase será el siguiente: aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. Este objetivo a su vez nos va a ayudar a lograr consolidar la siguiente destreza, que sería usar de forma habitual el procedimiento de revisión para autorregular la producción escrita de reseñas literarias, que precisamente es el texto que ya hemos realizado y que en esta clase pues nos compete poder conocer cómo vamos a corregir ese texto que ya está realizado. Muy bien. Una vez que ya entonces pudimos recordar los objetivos de esta clase y la destreza más que todo que trabajaremos hoy, es momento de dar inicio con la primera etapa de la clase. Muy bien, vamos ahora a participar a través de una lluvia de ideas respondiendo a dos preguntas puntuales. La primera pregunta es: ¿qué objetivos tiene la corrección de un texto? Y la segunda pregunta es: ¿qué errores es preciso corregir? Todo, todo esto nos va a permitir poder activar nuestros conocimientos y recordar todo lo que conocemos desde nuestra experiencia y también desde lo que ya hemos estudiado a lo largo de estas clases. Todos sus aportes los iré apuntando en el Jamboard, así que ahora pues pido su colaboración para poder desarrollar esta primera actividad. Así que vamos a comenzar con esto. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la corrección de los textos? ¿Qué objetivos tendrá la corrección del texto? Muy bien, les escucho. Bueno, les leo en este caso. Ya, muy bien, me dicen para conocer las fortalezas y debilidades del texto, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Podríamos apuntar alguna otra idea? Reconocer la idea, ¿ya? Conocer la idea principal. Me dicen mejorar el mensaje que transmitimos. ¿Ya con qué otro objeto pretendemos cuando vamos a corregir? ¿Qué objetivo tenemos? Ubicar errores en la sintaxis. Muy bien, ¿qué más? Reconocer errores ortográficos. Perfecto. ¿Qué otra cosa vamos a poder lograr cuando corregimos un texto? Mejorar la cohesión del texto. Mejorar la cohesión, muy bien. Me dicen conseguir que sea claro y entendible. Y, por supuesto, la solución de los errores encontrados.
Muy bien. Entonces, hemos podido, recopilar todas estas ideas, ¿no? A partir de lo que sería, en este caso, lo que nos permitiría el objetivo de la corrección de los textos. Entonces vamos retroalimentando estas ideas. Tenemos que, pues, uno de los objetivos de corregir los textos es poder reconocer la idea principal que hemos planteado, a la vez de poder reconocer errores ortográficos para poder mejorar la cohesión y el sentido que tiene el texto, para conseguir que el texto en este caso sea claro y entendible. Mejorar el mensaje que transmitimos, ubicar errores en la sintaxis para conocer las fortalezas y debilidades del texto y por ende dar solución a los errores que encontramos a lo largo de este proceso, ¿sí? Muy bien, entonces ahora pues les leo para que me den una idea generalizada a partir de de esta lluvia de ideas que hemos hecho respondiendo a esta pregunta. Muy bien, ¿alguien ya escribió? Dice así, que el objetivo de la corrección del texto, entonces, se trata de un proceso en el que vamos a ubicar a lo largo del texto errores de sintaxis, ortográficos, con la finalidad de mejorarlos para conseguir que el texto sea claro y entendible y por ende mejorar el mensaje que transmitimos. Muy bien, excelente aporte. Vamos con otro. Nos dice que el objetivo de la corrección de los textos en este caso sería un proceso en el que vamos a dar solución a los errores encontrados, mismos que pueden ser sobre cohesión, ortografía, sintaxis. Este proceso nos va a ayudar a conocer las fortalezas y debilidades del texto, solucionar aquello que está mal para poder conseguir que el texto sea claro y entendible para el lector. Perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué errores es preciso corregir? A partir de lo que ya hemos dicho, pues podemos tomar algunas ideas. Podemos corregir el lenguaje que utilizamos, ¿no? El lenguaje, forma o la estructura. Podemos corregir también el contenido, ¿no? Errores de ortografía, sintaxis, como ya lo habíamos dicho, el orden lógico. ¿Qué más me dicen por ahí? Puntuación, ¿correcto? El estilo. Muy bien. A partir entonces de todos de los objetivos que planteamos para la corrección, tenemos los errores que son comunes y que, bueno, por lo general cometemos a lo largo de la escritura, ¿no? Y que los errores que precisa corregir justamente en este proceso serían los siguientes. Tendríamos primerito toda la corrección en lo que tiene que ver a la forma del texto, en la que se vendrían incluidas lo que es la puntuación, la ortografía y el estilo, ¿no? En este sentido, pues esos elementos son muy importantes porque forman parte del lenguaje que utilizamos y por ende le dan la sintaxis o ese sentido de entendibilidad y legibilidad al texto, es decir, para quien lo lee, ¿no? Una parte importante sería el orden lógico que va a tener nuestro texto, ¿no? A partir de la forma y la estructura. Es por ello que un error que es preciso corregir o un objetivo que debe ser muy puntual en torno a la corrección de un texto es verificar que nuestro texto tenga una estructura coherente, que sea que esté cohesionado con cada idea, ¿sí? Muy bien. Entonces creo que esto ha quedado claro, pues las ideas que han dado realmente fundamentan esta parte. Muy bien. Entonces, no me queda más que agradecerles por su participación activa en esta clase. Gracias a estos aportes, pues creo que ya hemos podido armar un primer esquema de cómo realizamos el proceso de corrección de la escritura, conociendo en primera instancia cuál es su objetivo y qué errores precisa corregir dentro de este proceso, ¿no? Pero para reforzar esta temática es necesario ampliar un poquito los conocimientos. No vamos a conocer en este segundo momento de la clase una presentación referente a la temática que estamos abordando hoy, que es la revisión de la escritura.
Posterior a ello, pues vamos a abrir una etapa de retroalimentación, de preguntas y de respuestas y un ejercicio práctico para poder reconocer qué entendimos y poder llevar a la práctica esto que estamos estudiando. Muy bien, así que ahora les voy a compartir las diapositivas. Muy bien, ¿me confirman si ya se está viendo, por favor, la pantalla? Ya, muy bien. Vamos ahora sí, entonces con la corrección de la escritura. Como ya lo habíamos mencionado, pues es un proceso al que está sujeto cualquier texto, ¿no? Al momento de escribir y más que todo si es un texto que va a ser publicado, que vamos a presentar, ¿no? Como lo habíamos recordado justamente en la clase anterior, habíamos dicho que una técnica muy importante al momento de corregir o antes de corregir, que sería la previa antes de la corrección, sería dejar el reposo, ¿no? Para el texto, porque les había comentado que justamente cuando nosotros escribimos un primer ejercicio, por supuesto, consideramos que todo está correcto, ¿no? Que es bonito, que está cohesionado, pero si lo dejamos reposar al texto unos 2 días, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tiene errores en faltas de ortografía, faltas de puntuación, que algunas ideas no están muy claras, que hay conectores que se repiten. Entonces, vamos a profundizar y a conocer algunos puntos que ya hemos mencionado, vamos a reforzarlos, pues, para poder, en este caso, reforzar lo que ya hemos podido anticipar en este primer espacio. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué es la corrección? Acudimos nuevamente a la definición que nos otorga el diccionario de la lengua española, ¿no? Y nos dice que la corrección es la alteración o el cambio que se hace en las obras escritas o de otro género para quitarles defectos o errores o para darles mayor perfección. Según esta definición, entonces, el proceso de corrección consta de dos operaciones diferentes. La primera es que vamos a buscar defectos o errores, imperfecciones dentro de nuestro texto y que vamos a revisar o a reformular el planteamiento de estos. Muy bien, aquí prácticamente se sintetizan todas las ideas que habíamos planteado, ¿no? Justamente hacemos un análisis del texto. ¿Para qué? Para identificar los errores que éste tiene y por ende definir un esquema que nos permita corregir esos errores para reformular el texto tanto en fondo o forma. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la corrección? Uno de los objetivos que ya habíamos mencionado y que se plantea a partir de la definición es comprender las imperfecciones o los errores que hemos cometido como escritores y reformularlos, de manera que esto nos sirva como un aprendizaje que no se vuelva a repetir en el futuro o en próximos textos que vayamos a escribir. Con este fin, entonces, se emplean técnicas y recursos variados que sirven como marcas para identificar algunos tipos de errores que son comunes en los que vamos a recurrir a técnicas como, por ejemplo, usar el diccionario, que es muy importante, la autocorrección o una etapa de corrección entre pares o entre nosotros mismos o una heterocorrección. Muy bien. Entonces, desde un objetivo más que todo enfocado desde la corrección de los textos, desde mi postura como docente, entonces sería en primera instancia informar al alumno sobre el estado del texto, ¿sí? Darle información precisa sobre algún aspecto en el que esté fallando o los posibles aspectos en los que esté fallando y por ende darle solución a estos errores, es decir, aconsejarle. Si tiene un error, por ejemplo, en la formulación de argumentos, reforzarle cómo puede mejorar el planteamiento de ese argumento, ¿sí? Con ideas, con mayor fundamentación teórica, recomendarle textos de ampliación para que pueda, en este caso, enriquecer. Muy bien. También vamos a conseguir que los alumnos mejoren su escritura. Bueno, y no solo desde una postura de alumnos, porque todos escribimos y inclusive desde la postura docente también cometemos errores. Entonces, vamos a conseguir mejorar nuestra escritura. También
vamos a poder desarrollar estrategias de composición, porque pues a lo largo de todo este proceso evaluativo del texto, nosotros ya podemos reconocer, ¿no es cierto?, un esquema que podemos seguir para corregir un texto y también poder reconocer errores comunes que como escritores podemos cometer. Y entonces ahí estaría el punto clave para poder mejorar esta escritura. Y por supuesto, aprender nuevas técnicas de redacción, puesto que es un proceso que no es unívoco, ¿no? La escritura siempre está en constante transformación. Por ejemplo, poniendo un caso, nunca, no, si te pones a comparar los textos que escribiste, por ejemplo, en primero de bachillerato versus un texto que escribiste en tercero de bachillerato, vas a notar la diferencia porque la escritura precisamente permite desarrollar estrategias que te permiten ahondar o mejorar en tus técnicas de redacción, en el uso de tu lenguaje, en el uso del léxico, de conectores, de cómo planteas los párrafos. ¿Sí? Entonces es un proceso que se va enriqueciendo con el tiempo y sobre todo con la práctica. Muy bien. Ahora sí vamos. ¿Qué errores es preciso corregir? Muy bien. Los errores que precisamente se enfocan a la corrección se relacionan, por ejemplo, con el modelo de la lengua estándar y el modelo académico, ¿no? Desde una perspectiva tradicional, cabe recalcar que se ponía mucho énfasis en corregir la estructura oracional, ¿no? La forma del escrito, y no pues en función del texto completo, la sintaxis en función del contenido. Y también otra norma tradicional, que bueno, sigue siendo importante, es la normativa gramatical, ¿no? Todo lo que concierne a la ortografía, a la morfología, a la estructura sintáctica de la oración, así como la genuinidad léxica y también evitar el uso de lo que serían visos del lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos justamente los elementos, o en este caso las pautas que tendríamos que corregir en función de un texto. Empezaríamos por el primer punto, que sería la normativa, que como los había mencionado, abarca todo este componente ortográfico, morfológico, léxico, sintáctico, que nos permite precisar en este sentido el contenido del texto, ¿no? En este caso, en fondo y forma. Tenemos el aspecto de coherencia. Como lo habíamos mencionado, dentro de la coherencia es importante que dentro del texto estén seleccionadas y puestas de manifiesto todas las ideas claras y relevantes que van a dar ese enganche de atracción al texto y por ende al lector. El texto, para que tenga coherencia, debe tener una progresión en la información, ¿no? Es decir, debe tener un orden lógico, responder a una estructura que sea entendible en función del tema o de los objetivos que yo he planteado según la escritura, ¿sí? Precisamente esta estructura, haciendo referencia al texto que nosotros escribimos, entonces debemos recordar que una reseña debe tener un párrafo introductorio en donde vamos a establecer todo el contexto de la obra, de características principales del texto, trama, personajes sin dar spoilers, una etapa de un párrafo, en este caso de argumentación, en donde vamos a sacar a flote algunos temas que justifican ese texto y que lo hacen interesante, y también incluyendo nuestra opinión personal que radicaría o apelaría a la recomendación de la calidad del texto, ¿sí? Y también la estructura del párrafo es importante porque debe funcionar como una unidad lógica cuya extensión en este caso sea entendible y que se desarrolle en función de otros párrafos, es decir, que tenga una secuencia lógica. Y ahí viene lo que sería la cohesión. Dentro de la construcción de los párrafos, el uso de los signos de puntuación es muy importante, ¿sí? Porque van a funcionar como nexos que pueden guiar, en este caso, el orden del discurso. Cabe mencionar que dentro de la cohesión es muy importante el uso de los marcadores textuales o los conectores del discurso, las conjunciones que utilizamos para poder vincular un párrafo con otro y que se entienda como un todo, ¿sí? No dejar un párrafo por separado. Vamos también en la cohesión a revisar todo lo que serían aspectos como los pronombres, los sinónimos, los hiperónimos, las elisiones que utilizamos para que precisamente el texto se haya cohesionado. Y también vamos a revisar verbos determinantes, por ejemplo, en el orden, en lo que tiene que ver a los elementos de la frase, ¿no? Que también obviamente se generan y se particularizan en función de los conectores lógicos del discurso.
También tendríamos otra parte que sería la adecuación, es decir, vamos a seleccionar toda la variedad que está dentro de la dialectología, no todo lo que es estándar, ¿sí? Vamos igualmente a poder reconocer si nuestro texto es formal o informal, qué tipo de lenguaje estoy utilizando dentro de ese texto, ¿sí? En este sentido, pues vamos a poder corregir o vamos a poder darnos cuenta de las fórmulas, en este caso, em, dialectales que nosotros usamos para los giros estilísticos propios de la comunicación. Establecer nuestro estilo propio en función del registro, em, que va a leer alguien, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí tal vez tienen alguna duda, ¿está todo claro? Muy bien. Otros aspectos que también son posibles, y están en este caso dentro de la corrección, sería el estilo estético del texto, ¿no? Por ejemplo, si es un texto impreso, vamos a revisar que la disposición del texto en la hoja sea coherente, tenga un orden, ¿no? En lo que tiene que ver al encabezado, a los márgenes, al interlineado. Y también vamos a ver lo que sería la estilística en función de la complejidad sintáctica o también las posibles repeticiones léxicas. Por ejemplo, los conectores se pueden constituir como repeticiones léxicas. Hay un montón de conectores, bueno, que nosotros pues, podemos encontrar en la web, que nos permiten ordenar el discurso. Y también la variación, es decir, esto se enfocaría a lo que sería la riqueza léxica, a la complejidad sintáctica que tiene el texto, puesto que obviamente conforme vamos avanzando en la práctica de la escritura, vamos utilizando términos que también podemos extraer o abstraer de las lecturas que hacemos. Entonces, la escritura es un proceso que se alimenta netamente de la lectura y que por ende, pues, nuestro vocabulario, nuestro discurso se va a ver enriquecido a partir de las lecturas o de la ampliación de lecturas que nosotros hacemos. Muy bien. Otros aspectos también, continuando con otros aspectos que se pueden corregir, se puede hacer una lista, por ejemplo, con los aspectos que por lo generalmente no suelen entrar dentro de una categoría netamente correctiva, ¿no? Porque se enlazan a motivos variados. Por ejemplo, la ética. La ética no es un objetivo netamente de corrección, pero porque es muy difícil, ¿no? La ética es un constructo porque no todos consideramos, no todos pensamos de la misma forma y por ende no todos tenemos esa misma construcción ética o moral a partir de los valores que nos han inculcado. No obstante, dentro de un texto, obviamente, dependiendo del público que me va a leer, debo tener definida, y en este caso, la opinión, ¿no? ¿Cuál es mi ideología? ¿Cuál es mi postura? Si estoy a favor o en contra de algo. ¿Cuál va a ser mi actitud frente al texto? ¿Sí? Otro, en este caso, punto a corregir sería el estilo. Como les había dicho, pues el estilo del escritor se va construyendo con el tiempo. Puede cambiar, es un proceso plastible. La escritura es moldeable más que todo, porque nosotros le vamos a dar nuestra gracia personal, nuestro estilo, la elegancia con la que utilizamos las palabras o los términos, obviamente sin la tendencia a ser extravagantes. Y más que todo, justamente ese estilo genera un interés en el lector. ¿Por qué? Porque al ser original le va a causar sorpresa, le va a causar deleite leer algo. Muy bien. Vamos ahora con las correcciones dentro del proceso de composición. Muy bien. En todo lo que tiene que ver a la información, entonces podemos, por ejemplo, encontrar errores en los que debamos cambiar el enfoque del tema si es que no está muy claro, que sería una corrección de fondo, ¿sí? Podemos añadir también, añadir más información por si quedan ideas sueltas, no están claras o los argumentos no están bien sustentados. Y en el caso del que el texto no tenga una coherencia o no esté cohesionado en función de los elementos estructurales, pues ordenaríamos la información y en el caso de mezclar información que no es relevante, haríamos una separación o una división de lo que realmente sí es relevante o lo que no, es decir, lo que es superfluo. En función de la estructura, en este caso vamos a separar todos los párrafos, ¿sí? Vamos a buscar cuál es la idea central del párrafo. Tendríamos que completar cada párrafo en caso de que estén incompletos o inconexos, ¿sí? Y más que todo, una parte importante sería, por ejemplo, seleccionar los conceptos o palabras clave, perdón, que se encuentran por lo general en textos como resúmenes, ¿no? Las palabras clave son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué?
porque nos ayudan a guiar el propósito de lectura, a encontrar o a determinar qué cosas, qué temáticas voy a desarrollar a lo largo del texto, ¿sí? Muy bien. Iríamos en este caso también con la corrección. Como les dije, aquí entran todos los aspectos que tienen que ver con la ortografía, con la gramática, con la sintaxis. Es muy importante verificar los acentos, los verbos que utilizamos que tienen que guardar concordancia con lo que escribimos, los signos de puntuación que son muy importantes y las repeticiones léxicas, es decir, evitar usar en un mismo párrafo las mismas palabras o los mismos conectores. Usar diferentes tipos de conectores le otorga justamente ese carácter flexible y entendible al texto. Ahora iríamos con lo que tiene que ver la redacción. Hay que evitar más que todo dentro de un proceso, este proceso de escritura, redactar frases que sean muy largas y que por ende no se entiendan. O por el contrario, frases muy demasiado cortas que no me digan nada. Para ello vamos a añadir los conectores del discurso adecuados que me permitan conectar esa primera idea con la próxima. Buscar también el léxico preciso. Recuerden que en un texto más que todo debe ser entendible, ¿no? En el caso de que sea un texto netamente científico, pues ahí sí utilizaríamos todos los términos técnicos y científicos en función de la materia que yo esté exponiendo. Pero tengo que tener en cuenta que en el caso de la escritura de una reseña, el léxico preciso no es justamente el más elegante o el más complicado. Menos es más. Dentro de la escritura, sí, por supuesto, podemos utilizar términos que le brinden esa belleza estética al texto, pero que igualmente sean entendibles para el lector, porque estamos desarrollando una idea por escrito, ¿sí? Muy bien. Iríamos luego con la presentación. Como ya lo había mencionado, pues es muy importante la imagen general que tiene nuestro escrito. Por ejemplo, podríamos comprobar lo referente a los márgenes, a las líneas, los subtítulos, las negritas, las cursivas, la caligrafía, en este caso de ser escrito a mano, o la tipografía, en este caso en un proceso digital de escritura. Muy bien, esos serían pues las ideas que les puedo compartir con respecto a este proceso y los esquemas que se manejarían en función para poder corregir un texto. Muy bien, ahora sí vamos a retroalimentar un poquito, pues. ¿Alguien me puede decir cuáles son los objetivos que desde una posición docente establecemos con respecto a a la corrección de los textos? Muy bien. Nos dice que con un objetivo que no solo desde la perspectiva del docente, sino del estudiante, se logra poder reconocer los errores, dar las guías necesarias para poder corregir esa escritura. Muy bien, vamos a revisar nuevamente. Justamente tenemos que con los objetivos desde una posición docente, pues el compañero lo ha mencionado muy bien, que no solo debe ser desde la perspectiva docente, está muy bien, justamente fue lo que les aclaré. Vamos a conseguir que, bueno, como alumnos, como docentes, como escritores, mejoremos este proceso, ¿sí? En el que con la ayuda, pues vamos a desarrollar estrategias de composición de texto, vamos a mejorar muchísimo lo que sería nuestro estilo y vamos a aprender a partir de este desarrollo nuevas técnicas en función de la redacción. Como les había dicho, pues la redacción es un proceso que no es lineal, está sujeto a correcciones, está sujeto a prueba y error y que se enriquece más que todo con la práctica. Muy bien, ahora sí, ¿alguien me puede decir qué es la corrección entonces? ¿Qué es la corrección de la escritura? Muy bien. La corrección de la escritura justamente entonces nos dice que se construye en el proceso en el que evaluamos a profundidad el texto con la finalidad de establecer las fortalezas y debilidades que éste tiene y plantear un esquema de, de composición que mejore su escritura. Muy bien, acertada la definición. Si volvemos nuevamente al concepto, pues es preciso mencionar y aclarar que este proceso de corrección sí se trata de una evaluación más que todo constante del texto, con la finalidad de poder destacar aquellos errores que cometemos y, por ende, reformular a partir de un esquema su revisión y, por ende, mejorar ese estilo o mejorar el discurso. Muy bien. En función de de las técnicas que hemos podido revisar, qué errores es preciso corregir? ¿Alguien me puede mencionar alguno? Muy bien, nos dicen la cohesión.
¿Por qué es importante la cohesión? Exactamente, porque es la presentación del texto, no es la entendibilidad o el mensaje que estamos poniendo de manifiesto en el texto. Por ende, el texto debe estar correctamente cohesionado. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque dentro de ese aspecto se va a reflejar en nuestro escrito la progresión de la información, es decir, el orden lógico del texto que responde a una estructura que le brinda precisamente la coherencia necesaria para que el lector la pueda entender. En torno a los elementos de cohesión, pues sí es importante revisar la puntuación, los nexos, las conjunciones o los conectores lógicos del discurso que nos permiten a nosotros armar este proceso de, de entendimiento y de corrección. Muy bien. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Hay alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, continuando con esta clase, vamos a hacer una actividad colaborativa que nos servirá para evaluar y consolidar lo que hemos estudiado hasta hoy. He tomado pues una reseña que un compañero pues ha escrito, es de la tarea que anterior. He ocultado obviamente su nombre para que este ejercicio sea de forma anónima y con la herramienta de revisión de Word pues vamos a corregir el texto, tomando en cuenta, claro, pues el aspectos como que hemos estudiado hoy, como la coherencia, la cohesión, la ortografía y la sintaxis. Muy bien, vamos a leer entonces el texto que ha elaborado el compañero y vamos a ir, en este caso, corrigiendo, ¿sí? Muy bien. ¿Ya se está viendo? Muy bien. Tenemos esta reseña del almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Fue el cuento que leímos la vez pasada, en la clase pasada, y del que elaboramos pues el primer esquema, y pues el compañero o compañera ha decidido elaborar una reseña sobre este cuento. Muy bien. Voy a primero a leer el cuento y pues luego vamos a identificar estas partes, las partes en que quizá está fallando y pues las vamos a corregir de manera colaborativa. Muy bien. Es un texto que tiene 400 palabras, tiene una extensión corta. Muy bien, vamos a ver cómo está en lo que es a fondo y forma. Empezamos entonces. Dice: Horacio Quiroga fue un narrador uruguayo que radicaba en Argentina, considerado uno de los mayores cuentistas de Latinoamérica de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y el surgimiento de las vanguardias. La tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre en una cacería, y su padrastro y su esposa se suicidan, y la muerte por accidente que le ocasionó a su amigo por un disparo, dejando así un interés hacia lo trágico, el amor, la muerte y la locura. El tema principal del cuento es la muerte inexplicable de Alicia, nuestra protagonista, quien fue víctima de un animal raro que vive en su almohadón de plumas, como ya lo menciona en el título del cuento, y no se puede saber el porqué del título hasta que llegamos al final de la obra, porque el autor puso una estructura que permite mantener la intriga en todo momento para soltar la verdad como un balde de agua fría, pues encontramos un final denominado defecto por la impresión que quiere causarnos a nosotros los lectores. El género que denomina este cuento es el gótico, que cuenta con un narrador omnisciente. La estructura del cuento se inscribe dentro de lo que bien se podría denominar una forma clásica, porque cuenta con un comienzo, nudo y desenlace. En un primer momento, la narración se enfoca en la presentación de los personajes y el lugar donde se dan los hechos, es decir, la casa. También se da un segundo momento, que es el más extenso, que se centra en la enfermedad de tinte inexplicable que sufre la protagonista en cuestión, y también por último encontramos un tercer momento que se centra en el interés del almohadón de plumas y el extraño animal que vivía en su interior y que terminó siendo causante de la chica. Ya. Cabe mencionar que es posible comparar esta estructura con otros cuentos del autor y Edgar Allan Poe, porque guardan el final como un elemento crucial. Este cuento no da lugar a un parásito, sino que como fuese
sino que como si fuese un hecho de la ciencia, se nos asegura que esos bichos se alimentan de la sangre de las víctimas, creciendo a tamaños increíbles y por lo que después de esta lectura hay que revisar nuestra almohada antes de ir a dormir. Muy bien. Bueno, la impresión que tengo de este texto es que sí tiene algunos puntos relevantes, que sí responde a la estructura de la reseña, pero hay algunos errores que sí precisa corregir. Por ejemplo, no hay mucha puntuación, así que la lectura está un poco confusa en ese sentido, ¿no? Em, Vamos a hacer el control de cambios, así que vamos a corregir, ¿ya? Otra, pues, otro punto que, pues, he tenido en cuenta aquí es que hay algunas ideas que, están un poco inconexas, ¿no? Quizá le haga falta ordenar nuevamente esta escritura para que tenga un sentido lógico, ¿ok? Muy bien, comenzamos entonces. Vamos con el primer párrafo. ¿Qué podríamos cambiar de aquí? Veamos, es el párrafo introductorio, ¿no? Tenemos entonces, dice, Horacio Quiroga fue un narrador uruguayo que radicaba en Argentina. Considerado uno de los mayores cuentistas de Latinoamérica de todos los tiempos. Su obra se sitúa, bueno, aquí iría una coma, ¿no? Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y el surgimiento de vanguardias. Muy bien, ¿qué podemos cambiar aquí? ¿Hay algún término que no les guste? Que radicó podría ser, ¿no? Es considerado uno de los mayores cuentistas de Latinoamérica de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la declinación del modernismo y el surgimiento de las vanguardias. Muy bien. Dice, la tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre. En este párrafo creo que es el más confuso, no se entiende muy bien. Vamos a volver a reformularlo, vamos a leerlo nuevamente. La tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre en una cacería. ¿Cacería tiene un error ortográfico? Muy bien. Y su padrastro y su esposa se suicidan. Bien, hasta aquí vamos a ver cómo queda. La tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre en una cacería. Coma podría ser, ¿no? El suicidio de su padrastro y su esposa, coma. La muerte por accidente. La ocasionó su amigo por accidente. Ya, ver, la tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre, coma. El suicidio de su padrastro y su esposa. La muerte que le ocasionó a su amigo por accidente. Y la muerte que le ocasionó a su amigo por accidente.
Por mí estuvo remole. Hechos que dejaron un interés, punto y coma. En Quiroga, un interés hacia lo trágico, coma, el amor, coma, la muerte y la locura. Muy bien, creo que ahí queda mejor el párrafo, ¿no? La tragedia marcó la vida del escritor a razón de la muerte de su padre en una cacería, el suicidio de su padrastro y su esposa, y la muerte por disparo que le ocasionó a su amigo. Hechos que dejaron a Quiroga un interés hacia lo trágico, el amor, la muerte y la locura. Vamos con el siguiente párrafo. El tema principal del cuento es la muerte inexplicable de Alicia, nuestra protagonista, Come, quien fue víctima de un animal raro que vivía en su almohadón de plumas. En su almohadón de plumas, como ya lo menciona en el título del cuento, coma, y no se puede saber el por qué, bueno, aquí por qué estaría separado, ¿no? Y con tilde, el porqué del título hasta que se llega al final de la obra. Hasta que llegamos al final de la obra, puesto que el autor, pongo aquí, puesto que el autor, puesto que el autor en este caso propone una estructura que permite mantener la intriga en todo momento, para luego soltar la verdad como un balde de agua fría. Punto y coma. Pues encontramos un final, pues al final, pues encontramos un final denominado defecto por la impresión que quiere causarnos a nosotros los lectores. Pues nos enfrentamos, sería aquí. Muy bien. Leamos nuevamente este párrafo. El tema principal del cuento es la muerte inexplicable de Alicia, nuestra protagonista, quien fue víctima de un animal raro que vivía en su almohadón de plumas, como ya lo menciona el título del cuento. Y no se puede saber el porqué del título hasta que llegamos al final de la obra, como puesto que el autor propone una estructura que permite mantener la intriga en todo momento, para luego soltar la verdad como un balde de agua fría, pues nos enfrentamos como lectores a un final defecto que nos produce impresión. Muy bien. Vamos con el siguiente párrafo. El género que denomina este cuento es el gótico. Puede ser el género que se adscribe a este cuento. Es el gótico. ¿Por qué? Cuenta con un narrador omnisciente. La estructura del cuento se inscribe dentro de lo que bien se podría denominar la estructura del cuento responde a una forma clásica. A una forma clásica, pues porque cuenta con un comienzo, nudo y desenlace. Muy bien. En un primer momento, la narración se enfoca en la presentación de los personajes y el lugar donde se dan los hechos.
mm, es decir, la casa. También se da un segundo momento, coma, el más extenso. Centrado, no que se centra, centrado, pongámosle. Centrado en la enfermedad de tinta inexplicable que sufre la protagonista. La protagonista en cuestión no creo que sería necesario. Y por último, y también, bueno, estaría ahí de más. Y por último, encontramos un tercer momento, coma, donde se centra el interés, donde se centra el interés en el almohadón de plumas. El almohadón de plumas y el extraño animal que vivía en su interior y que terminó siendo el causante de la muerte. Falta aquí una palabra. Vamos a leer este párrafo. Ya mismo terminamos. El género al que se adscribe. Muy bien, gracias. El género al que se escribe este cuento es el gótico, porque cuenta con un narrador omnisciente. La estructura del cuento responde a una forma clásica, porque cuenta con un comienzo, nudo y desenlace. En un primer momento, la narración se enfoca en la presentación de los personajes y el lugar donde se dan los hechos, es decir, la casa. También se da un segundo momento, es el más extenso, centrado en la enfermedad de tinta inexplicable que sufre la protagonista. Y, por último, encontramos un tercer momento, donde se centra el interés en el almohadón de plumas y el extraño animal que vivía en su interior, y que terminó siendo el causante de la muerte de la chica. Cabe mencionar que es posible comparar esta estructura con otros cuentos del autor, como por ejemplo Edgar Allan Poe, como porque guardan el final como un elemento crucial. Este cuento no da lugar a un parásito, sino que como si fuese un hecho de la ciencia, no solo, pongámosle, no solo da lugar a un parásito, coma, sino que como si fuese un hecho de la ciencia, se nos asegura, se nos asegura que estos bichos se alimentan de la sangre de las víctimas, creciendo a tamaños increíbles, increíbles. Por lo que, pues esta lectura hay que revisar nuestra almohada antes de ir a dormir. Muy bien. Yo creo que ahí pues ya ha quedado el texto como mayor cohesionado, ¿no? Se puede decir. Em, muy bien. Yo creo que hasta ahí está muy bien. En este sentido, con las correcciones que le hemos hecho, hemos podido determinar que el texto pues tiene algunos defectos en torno a la escritura, no en torno a la composición de los párrafos y a las ideas. Hay algunos errores ortográficos que precisamente son muy importantes de corregir, así que espero que igual esta herramienta de Word les permita reconocer estos errores. Muy bien, así que pues ya ha quedado lista esta reseña, está corregida, así que muy bien, muchísimas gracias por ayudarme a corregir en esta actividad y pues para poder ir culminando con esta clase. Entonces vamos al aula virtual para explicarles qué actividades deben realizar. Muy bien, vamos al aula virtual entonces. ¿Ya estamos observando el aula virtual? Sí. Muy bien, nos encontramos entonces en la clase 5, revisión de la escritura. ¿Qué vamos a hacer en esta aula virtual? Como ya lo conocen, pues tenemos una estructura ya determinada. En esta clase, pues abordamos lo concerniente a la revisión de la escritura y pues como primera actividad planteada tenemos un foro en el que participaremos para partir obviamente de las ideas que ya plantearon en función de las dos preguntas, qué objetivos tiene la corrección de un texto y qué errores es preciso corregir.
Igualmente acá en la segunda parte, que sería la anticipación, tendríamos pues el recurso del PowerPoint, en donde establecimos todos aquellos componentes teóricos que nos permiten comprender el proceso de corrección de los textos a través de las distintas técnicas estudiadas y que pueden ser utilizadas como un proceso o como un esquema para corrección de sus reseñas. Muy bien, aquí está pues el enlace para las diapositivas. Luego tendríamos la actividad que les corresponde en este caso bueno, aquí está la clase grabada, y podrán encontrar el enlace a la clase grabada y tendremos esta actividad, ¿sí? Entonces, está igual esta reseña, ustedes pueden acceder de forma libre a esta reseña, la descargarían, utilizarían el mismo ejercicio que hacemos, pues en función de lo que ustedes creen pertinente poder corregir, ¿sí? En esta fase igualmente podrán encontrar la reseña en sus 2 fases, la fase íntegra, la primera fase y la segunda versión con las correcciones que nosotros hemos hecho y que las pueden utilizar en este caso como un referente para la actividad que van a tener que hacer, ¿sí? Esta es la actividad, finalmente es la actividad número 4 en la que vamos a hacer la corrección individual de la reseña. La indicación de la tarea es, tomando como referente el material didáctico que usamos en la etapa de anticipación, es decir, las diapositivas, vamos a proceder a corregir el primer borrador de la reseña, aplicando las técnicas y el esquema de corrección que usamos en clase, ¿sí? Tenemos aquí en este caso el esquema para la corrección de los textos y pues posterior a ello deberán realizar la segunda entrega en la indicación aquí, ¿sí? Aquí vamos a añadir nuestro trabajo con la corrección individual de su reseña en función de los elementos que estudiamos, ¿sí? Eso sería todo por esta clase, así que muy bien. Si no hay ninguna duda, pues daríamos por finalizada esta sesión y nos veríamos pues en la última clase que concierne ya a lo que sería los blogs y las bitácoras, que sería la última destreza y por ende el último objetivo que vamos a lograr cumplir para publicar esta reseña en un blog. Así que pues si está todo claro, en este caso daríamos por terminada esta sesión. Les agradezco nuevamente su asistencia y su colaboración, así que nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.